más cerca tuyo. Radio Nueva Argentina, 88.5 MHz. En el aire junto a vos. 88.5 MHz. Estoy con vos una vez más. 88.5 MHz. Los éxitos. Radio Nueva Argentina, 88.5 MHz. Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Tanto tiempo, tanto tiempo. Bueno, nos toca una hermosa tarde de primavera hoy, ¿eh? Una hermosa tarde de primavera. Qué lindo. Me encanta el calorcito. Bueno, estamos como siempre en Radio Nueva Argentina, FM 88.5 MHz, en Cosas de la Vida, a las 5 de la tarde, a la hora del té. Ya saben que pueden comunicarse, mandar mensajes, inquietudes, preguntas al Face de Oscar Pedro Juliano. Un abrazo para Oscar, que está acá con nosotros de nuevo. Gracias, un abrazo a los dos. Gracias, Oscar. Entonces pueden comunicarse, como les decía, al Face de Oscar Pedro Juliano o al teléfono de la radio 4458-1984. Bueno, hoy vamos a charlar con un invitado que ya es un amigo nuestro, licenciado Miguel Lares, que ya lo conocemos, sabemos que es psicoanalista, que es docente, que es supervisor, autor de libros, y sobre todo muy viajero, muy viajero, sobre todo por Latinoamérica, y hoy justamente nos va a contar de su último viaje, que fue a Colombia, ¿no? Y nos va a hablar de este tema, ¿no? Con este título que le pusimos, vaya título, La guerra y la paz. ¿Estás ahí, Miguel? Buenas tardes, Marta, un gusto saludarte, como siempre, un placer estar en contacto contigo y con el director de la Radio Nueva Argentina, Oscar, que le envío un saludo afectuoso. Bueno, gracias, Miguel. Bueno, yo les quería contar un poquito a la gente, ¿no es cierto? Bueno, de que tu último viaje fue a Colombia y que vas a hablar de este tema, ¿no? De la guerra y la paz. Es justamente Colombia un país muy particular, ¿no? Porque justamente están atravesados por la violencia. Vos sabés que yo estuve investigando un poco y la verdad que me re sorprendió, no lo tenía tan presente, que durante 50 años, ¿no? Durante 50 años, que terminaron el de 2016, hubo esta actividad, ¿no? Por esta organización guerrillera de extrema izquierda, que es la FARC, ¿no? Bueno, con una guerrilla armada, ¿no? Una guerra, digamos, con todas las consecuencias que tuvo en la población esta lucha armada, ¿no? Y que bueno, que terminó en el 2016, se desarmó esta organización por los acuerdos de paz que hubo, ¿no? Y justamente a vos te invitaron a hablar de la violencia, ¿no? De la violencia, y sé, porque me dijiste que te encontraste con docentes en la universidad, ¿no? En las universidades de ciencias sociales, que también hiciste varias entrevistas en una comunidad, ¿sí? A un cura, a dos lideresas, que así se llaman allá, ¿no? Y a un ex integrante de esta organización guerrillera, ¿no? De la FARC. Bueno, yo escuché todo, estuve investigando también, pero yo quiero que vos les cuentes a la gente, ¿no? Les cuentes a la gente de tu experiencia, si querés empezar por las entrevistas que tuviste, lo que vos quieras, Miguel. Bien, debo decir en principio que Colombia es un maravilloso país, con lindísima gente. Es la 7ª vez que voy allí. Mucho. Es un país sí, Colombia es como otros países de Latinoamérica, incluido Argentina también, que ha estado atravesado
esta zona de Latinoamérica por la temática de la violencia bajo distintas formas. Sí, yo te diría que está. Y está, por supuesto. Está atravesado, ¿no? Porque está nosotros, atravesada. sí, yo pensaba, nosotros la estamos viviendo, pero me resultaba interesante hablar desde otro país, ¿no? Porque ahí me parece que al hablar, a mí me pasa, ¿no? Al hablar de toda esta violencia de otro país, no sé, es como que yo al menos lo puedo hacer con cierta distancia. No sé qué te pasa a vos, ¿no? Porque uno si habla acá de estos temas siempre parecería que tomaría una postura política, ¿no? Desde afuera también es política, pero con más distancia, pero por lo menos para mí. Sí, coincido contigo, Marta. Y yo quisiera contarte cómo empieza mi recorrido respecto a esta temática de la violencia, porque en realidad comienza aquí en Buenos Aires. Ajá. Por una invitación que recibo en septiembre del 2015 desde la Asociación Médica Argentina, el doctor Ricardo Kelmansky, un médico psiquiatra que en ese momento estaba a cargo de una comisión docente, había escuchado una disertación mía respecto a la violencia en la adolescencia y me invita a la Asociación Médica Argentina para hablar de la temática de la violencia. Y esto es en el 2015. Sí. Y allí, bueno, yo comento sobre la violencia desde un punto de vista psicoanalítico, un enfoque que yo adopto sobre la violencia, sobre la dimensión estructural de la violencia, sí, donde incluyo no lo que uno podría entender como los conflictos armados o bélicos, sino también la violencia que conlleva cierto sistema en el cual estamos alojados y en el cual muchas veces quizás tenemos naturalizados ciertos hechos que conllevan violencia por el estado de enajenación en el cual vivimos. Bueno, a consecuencia de esa disertación ahí en la Asociación Médica Argentina, tiempo después recibo una invitación desde Chiapas, México, de una colega que yo no conocía, que había encontrado esta intervención mía en la red, y me invita a hablar sobre la violencia en un congreso que se iba a realizar en Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, a fines del 2017. Chiapas también, como sabrás vos, una zona muy particular en México, porque Chiapas durante mucho tiempo tuvo una zona liberada por el zapatismo. Bueno, y ahí desde una universidad, que es la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, me invitan a un congreso en el cual yo voy a hablar y a plantear nuevamente esta perspectiva desde el psicoanálisis respecto de la violencia. Bueno, aparentemente esta disertación mía fue bien recibida, por lo cual 2 años después vuelven a invitarme a este congreso, porque allí en Chiapas además se constituye una red llamada Red Latinoamericana de Estudios sobre la Violencia, que está constituida desde Chiapas por gente de la Universidad de Ciencias y Artes, donde hacen una convocatoria a universidades de Latinoamérica para reflexionar sobre la temática de la violencia. Es así como 2 años después, en el 2019, se realiza otro congreso, vuelven a invitarme, y allí en ese congreso me encuentro con colegas de Colombia, especialmente de Medellín, y de 2 universidades de Medellín, la Universidad de Antioquia y el Colegio Mayor de Antioquia. Estos colegas colombianos escuchan mi disertación, les interesa y son quienes me invitan para viajar a Colombia en un viaje que estaba previsto para abril del 2020. Por, bueno, obvias razones, ese viaje quedó en suspenso y recién pude realizarlo ahora el 24 de agosto, donde fui recibido por especialmente una colega que fue la que gestionó la llegada mía a Medellín, que es la profesora Luz Dari Ruiz Botero. Es una colega que está en la Facultad de Ciencias Sociales y que está llevando a cabo ella con un grupo de investigadores universitarios
una labor muy interesante que es, digamos, desde hace varios años ya, relativa a los procesos de paz en Colombia. O sea, en ese contexto que vos mencionaste, ¿no? Donde el conflicto armado ha atravesado la historia colombiana, no solamente desde la guerrilla de izquierda, sino desde la guerrilla paramilitar, el narcotráfico y el terrorismo de Estado. En ese contexto, estos profesores de la universidad han hecho una labor de investigación muy interesante y muy rigurosa, que se ha documentado incluso en varios libros, respecto a cómo, incluso en un contexto tan desfavorable, de todos modos, en estos 50 años, tal como vos dijiste, ha habido iniciativas tendientes a la paz, que nacen de las comunidades, de ciertas organizaciones, ¿no? Como de todos modos, aún en un panorama de violencia, de todo hay como iniciativas que van surgiendo relativas a la paz. Bueno, y que de alguna manera, vos mencionaste también el acuerdo de paz que se lleva en el 2016, mucho tiene que ver, ¿no? Todos estos antecedentes de procesos tendientes a la paz, hasta que es el mismo Estado colombiano, estando el presidente Santos en la gestión, quien que toma esta decisión de llegar a un acuerdo de paz con los grupos guerrilleros colombianos, entre los cuales está la FARC, que era la organización, una de las más importantes, no la única, y bueno, y finalmente se arriba a ese acuerdo de paz en el cual la FARC se desmovilizan, entregan las armas e inician un proceso muy interesante que es de inserción y de recuperación en distintas zonas de Colombia. De hecho, fíjate, en este viaje estuve a punto de ir a una de estas zonas en las cuales están los ex guerrilleros justamente en un proceso de inserción comunitaria, llevando a cabo un programa económico y, digamos, social, comunitario, que tiende justamente a la integración de estas personas que forman parte de la guerrilla a la comunidad. Qué interesante, Qué interesante, Miguel, realmente, ¿no? Porque bueno, después de 50 años, intentar, bueno, y lograr procesos de paz y lograr la integración no debe ser nada fácil. No, en absoluto. Y ahora, digamos, con el cambio de gestión, a partir de la elección de Petro, lo que estamos conociendo es una intención desde el Poder Ejecutivo de profundizar aún más esos acuerdos de paz hasta llegar a una paz total en Colombia, ¿no? Lo cual sería realmente muy importante porque, como te decía, Colombia es un país extraordinario, con gente amorosísima, donde tenemos también recursos realmente increíbles, algo que es un paradigma en Latinoamérica, ¿no? Que tenemos países con recursos excepcionales y no logramos salir adelante, ¿no? Sí. Bueno, Miguel, muy interesante. Vamos a una pausita, un tema musical y después seguimos. Y tú me quieres de noche. Bueno, seguimos en Radio Nueva Argentina, FM 88.5 MHz, en Cosas de la Vida, a la hora del té. Tenemos de invitado hoy al licenciado Miguel Lares, que nos está hablando de la guerra y la paz y muchas cosas. Como saben, pueden dejar mensaje al Face de Oscar Pedro Juliano o al teléfono de la radio 4458-1984. A ver, acá ya tenemos mensajes, Cristina Videgaray. Hola, buenas tardes, Marta. Que tengas un excelente programa como siempre. Besos. Muchas gracias, Cristina. Alicia Yunes. Buenas tardes, Martita. Desearte un maravilloso programa como siempre. Gracias, bendiciones. Muchas gracias, Alicia. María Isaía. Feliz tarde, bendecida, Martita. Te deseo muchos éxitos. Besos. Muchas gracias, María. A ver qué más. Tenemos más. Beatriz Luques, muy buenas tardes, Marta. Yo escucho tu muy buen programa. Besos, gracias, Beatriz.
Silvia Mirta Piegari, que tengas un excelente programa, Marta, como siempre, cariños. Muchas gracias, Silvia. Hilda Incermini, muy buena tarde, Marta. Hoy podré escuchar tu muy buen programa. Abrazos. Muchas gracias, Hilda. Muchas gracias a todos, a todos los que están escuchando este tema, arduo tema. Bueno, Miguel, continuemos. Yo te quería, ahora si podías contar un poco en particular justamente las entrevistas que tuviste, ¿no? Que pudiste hacer allá. Sí, debo decir que es muy interesante el encuentro con estas colegas de Medellín, asimismo el encuentro con los colegas de México, porque permite que nos encontremos en una reflexión en la cual podemos compartir los mismos problemas con los que nos encontramos, entender también que de alguna manera Latinoamérica tiene una historia en común, no solo la lengua. Sí, yo te quería pedir, porque a mí me resultó muy interesante en las entrevistas que tuviste en territorio. Es decir, el territorio es en la comunidad misma, ¿no? Sí, vos sabés, Marta, bueno, tanto vos como yo nos dedicamos al consultorio a recibir consultas en nuestra labor dedicada al psicoanálisis. Entonces, para mí es muy interesante también en estas incursiones a las cuales soy invitado, poder ir al territorio y tomar contacto con las experiencias. Y como vos bien decías, en una conversación que tuvimos off the record, uno no es profeta en su tierra, ¿no? Y a veces estar en otro lugar que no es el propio permite tomar cierta distancia e incluso permite que se abran ciertas puertas que en tu lugar misma no se abren. Tal cual. Entonces, en este sentido fue muy interesante para mí, por ejemplo, que me invitaran a un barrio popular donde me encontré con una iniciativa comunitaria liderada inicialmente por mujeres, Marta, por mujeres, que lograron la cesión por donación de un terreno muy lindo en una zona de Medellín alta, porque Medellín es una ciudad imponente, bellísima, que está rodeada por cerros. Bueno, y en uno de estos lugares, este grupo de mujeres constituyen una cooperativa, logran la donación de un terreno muy lindo y muy importante, logran conseguir material para construcción de viviendas, también donado, y ellas mismas y otras personas proveen la mano de obra, con lo cual tuvieron un costo cero en la construcción de unas viviendas que conocí, unos edificios, 4 o 5 pisos, con departamentos de 69, 70 metros cuadrados. Bueno, y allí pude conversar con algunas líderes justamente que están gestionando en esta cooperativa y que estuvieron en esta labor tan interesante, tan importante, y también con un cura que estuvo acompañando este proyecto, una persona mayor, el padre Federico, y hablando también con otra persona de allí, Catarina, y bueno, con ellos tuve oportunidad de conversar sobre esta iniciativa que se inscribe, ¿no?, en estas iniciativas de solidarizarse, juntarse, construir, ¿no?, idear algo y llevarlo a cabo, y esto es fue una realidad. Claro. Bueno, sí, estos movimientos se hacen en el marco de esta, digamos, bregación por la paz, ¿no es cierto? Yo creo que podemos inscribirlos dentro de esos procesos, ¿no? Todas estas iniciativas comunitarias. Comunitarias, sí. Y bueno, hay particularidades que yo escuché en cada entrevista, ¿no? No sé cuál querés contar. Sobre esta iniciativa de este grupo
que construyen viviendas. Me pareció muy interesante poder conversar con dos de las mujeres que estuvieron justamente gestionando esto, y ver ese empuje, esa decisión, ese trabajo, ¿no? Y con lo difícil que sabemos que es lograr la cohesión de un grupo y organizarlo y proyectar algo y llevarlo a cabo. Y por otra parte, con el cura, una persona, te decía, de estar cerca de los 80 años, un personaje muy interesante porque la presencia del cura ahí, de alguna manera, colaboró con la reflexión, con, de alguna manera, con aunar voluntades, ¿no? Y él, de alguna manera, proveer una escucha, ¿no? Algo que me pareció muy interesante de parte de este cura de Medellín, porque tuve una entrevista con él que vos escuchaste, y justamente lo que él me comentaba, que es desde joven, desde que se recibe en el seminario, en realidad la intención de él era vivir con la gente de bajos recursos y ayudar y colaborar sobre todo con la reflexión, no con hacer caridad, ni siquiera con predicar, me comentó él, ni tampoco con suministrar sacramentos, lo cual hizo, por supuesto, por sus deberes ¿no? de hombre de la iglesia, pero de todos modos él hacía hincapié, acentuaba el escuchar y el colaborar con la reflexión de la gente. Una persona muy instruida, estudió filosofía siendo joven, muy, muy interesante. Bueno, esta fue una de las labores territoriales a las cuales fui muy amablemente invitado y muy bien recibido, y para mí fue un honor y un privilegio estar en ese lugar conversando con la gente que había formado parte de ese proyecto. Sí, también hiciste una entrevista a un ex integrante de la FARC. Sí, hice una entrevista a un cuadro relevante de la FARC, cuadro relevante en la actualidad porque forma parte del partido político que se constituyó en la FARC a partir de 2016, y tuvimos una charla mano a mano donde él me comentó sobre sus experiencias en la época de la guerrilla, en la cual él de alguna manera tenía una doble vida, ¿no? Formando parte de la organización guerrillera, pero también llevando a cabo otras tareas que formaban parte de su vida cotidiana en el lugar donde vivía. Entonces ahí estuvimos conversando sobre, bueno, ciertas situaciones de riesgo por las cuales pasó, por un momento en el cual su vida corrió peligro. Bueno, sí, formó parte de la lucha armada. Formó parte de la lucha armada y, bueno, y comentando y transmitiendo él sus convicciones, que aún mantiene. Actualmente es profesor de la Universidad de Antioquia y, bueno, él también apoyando estos acuerdos de paz a los cuales se han plegado la FARC, y también él en este momento siendo un responsable de estos espacios territoriales que se han creado por gestión, un acuerdo entre la guerrilla y el Estado, donde se llevan a cabo, como te decía, estos programas de integración, de recuperación, de iniciativas ligadas, bueno, a generar un proyecto económico en una comunidad, lo cual permite a quienes se han desmovilizado y entregado las armas, bueno, finalmente integrarse a la comunidad colombiana. Sí. Ahora yo voy a hacer una reflexión y te la dejo para pensar. Hago esta reflexión y vamos a la pausa. Porque en realidad yo escuché todas las entrevistas, los videos, todo, y me quedé pensando algunas cosas, ¿no? ¿Cómo, digamos, en las distintas entrevistas que hiciste, todos dicen que todo lo hecho, ¿no? Estoy hablando de por ahí antes de los acuerdos de paz, es por los pobres, ¿no? Pero escucho que es de distintas maneras, digamos, ¿no? Distintas maneras de actuar desde distintos lugares con el mismo argumento. Una era desde afuera del sistema,
es decir, en contra del sistema y desde la lucha armada. Y las otras, ¿no? Desde movimientos dentro del sistema y pacíficos, ¿no? Es decir, pero los dos tienen el mismo argumento. Bueno, lo dejo ahí, después dirás qué te parece a vos. Vamos a una pausa, un temita musical y después seguimos. Seguimos en Radio Nueva Argentina, FM 88.5 MHz, en Cosas de la Vida, a la hora del té, a las 5 de la tarde. Estamos con el licenciado Miguel Lares, hablándonos de estos temas, ¿no? De la violencia, de la guerra, de los acuerdos de paz. Y tenemos otro mensajito de Marcelina, besos de Marcelina, muchas gracias Marcelina, y a todos los que están escuchando. Bueno, yo te decía, Miguel, sintéticamente, ¿no? Que yo había pensado varias cosas escuchando las entrevistas, y que una era que las dos partes, digamos, por llamarlo de alguna manera, hablan que tienen el mismo argumento. Una donde sostuvieron tantos años, 50 años, ¿no? Una lucha armada por los pobres, y los otros que bregan por la vida comunitaria y de paz también es por los pobres. Unos desde afuera queriendo cambiar el sistema y otros desde adentro, o al menos así lo interpreté yo. Sí, sí, tal cual. Sí, lo cual, fíjate vos, Marta, que nos recuerda también un paradigma que atravesó a la República Argentina durante también varias décadas, en las cuales yo al menos recuerdo también dos posiciones relativas a, bueno, y unos pensando que la vía de resolución era desde la clandestinidad plantear una lucha armada, ¿no? Y quizás otros planteando que el camino era desde la paz, desde los acuerdos, desde la convergencia, de arribar también al mismo resultado, que era luchar contra la injusticia social, ¿no? Yo de hecho te cuento, yo fui a un colegio parroquial y recuerdo perfectamente en la década del 70 tener discusiones con los compañeros, estaba muy politizado el ambiente en esa época, y había posiciones que decían, bueno, con Cristo vamos, ¿no?, a lograr esto que estamos queriendo, que es la justicia social, y otros compañeros que planteaban, no, esto solamente se arregla con la lucha armada. Eran dos posiciones bien encontradas, y sobre esto discutíamos, charlábamos, teníamos grandes debates a los 13, 14, 15 años, ¿no? Lo cual fue interesante, porque fíjate vos que en ese momento había un interés desde la adolescencia para hablar sobre la política y tener debates, incluso con los profesores, ¿no? En ese momento. Pero sí, pero coincido con vos que ahí, en lo que vos escuchaste, hay dos posiciones que tienen como un objetivo en común. Sí, y también escuché otras cosas que te quería comentar, ¿no? En cuanto a la entrevista que le haces al cura, ¿no? Al cura, que él decía que él empezaba por la acción, ¿no? Que daba misa, y cuando terminaba la misa le preguntaba a todos qué les hacía falta, si les hacía falta luz, cómo movilizarse, que se movilicen para usar sus propios recursos, y hacía que consigan la luz, ¿no? Y también, bueno, es decir, él lo que quiso vivir con los pobres y ayudarlos, ¿no?, a mejorar su vida, a hacer cosas. Pero igualmente, te digo que me impresionó un poco algunos de sus dichos, ¿no? Porque él dice que quiso ayudar a los pobres, todo con la mejor intención, ¿no? Por supuesto no lo estoy cuestionando a él, sino al sistema, ¿no? Él dice que quiso ayudar a los pobres a que se vieran como personas, no como sujetos, y que ayudó a la gente a encontrar su dignidad de persona, no de pobre, y que la pobreza es un hecho social, no una identidad. No dice hay que cambiar el concepto de pobre para tener dignidad de persona. Que ser pobre tiene algo de positivo y algo de negativo. Y yo pensé, no, claro,
con toda la mejor intención de él, ¿no es cierto? Sí, tiene que hacer reflexionar a la gente acerca de que el pobre tiene dignidad de persona, ¿no? Y de sujeto, es porque no la viene teniendo. Es decir, es porque hay que hacerle tomar conciencia de que tiene una identidad, porque habla la palabra identidad, ¿eh? Identidad de persona. A mí la verdad que me dio un poco de escalofríos por esto, por el sistema. Si él tiene que ayudar a la gente pobre a que tome conciencia de tener dignidad e identidad de persona, es porque el sistema viene arrasando con eso. Sí. A ver, es porque el sistema hace que no la tengan, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Mira, eso me permite, Marta, hacer un arco hacia el inicio de lo que te comentaba, porque cuando yo comienzo a reflexionar respecto de la violencia, en esta charla que dimos en la Asociación Médica Argentina, yo me paré justamente en aquellos mecanismos del sistema que tienden a enajenarnos, a alienarnos y a dificultarnos con respecto a lo que tiene que ver con los lazos sociales, comunitarios, solidarios, y teniendo en cuenta que nosotros nos constituimos como sujetos en un lazo social, en un lazo comunitario, digamos, lo hemos charlado contigo muchas veces, lo inevitable que es para nuestra Constitución que alguien nos asista, ¿no? Para nuestra supervivencia. Ahí se funda nuestra Constitución. Y tenemos por otra parte un sistema que se va constituyendo sobre todo a fines del siglo XIX, de la mano de la economía de mercado y de la ciencia, un sistema que por su misma lógica, por su misma dinámica, va enajenando, va ubicando a los sujetos como intercambiables, reemplazables, y lo que queda ahí cuestionado son justamente los lazos que tienen que ver con la solidaridad, con la comunidad, algo que además es transversal, ¿no? Porque podemos hablar, tal como vos dijiste, de estas zonas de la pobreza, pero también en las zonas de estratos medios y altos también vemos esta enajenación donde la gente de repente tiene una cuestión con su identidad y con sus búsquedas, con sus deseos, sus goces y con el amor también, ¿no? Y a nosotros nos consta en el consultorio cómo estas problemáticas están a la orden del día. Sí, es así. Y bueno, puedo seguir diciendo reflexiones que me por supuesto, de escuchar las entrevistas que vos hiciste, porque le quiero contar a la gente también que vos también entre estas entrevistas hiciste una entrevista, como decíamos, a un ex integrante de la FARC, de esa organización armada guerrillera, ¿no? Que yo pensando en el sistema, esta es una cosa totalmente personal y subjetiva, y en que si el sistema pasa con la dignidad, entiendo por qué esta organización quería cambiar el sistema y volverle la dignidad a la gente, ¿no? Bueno, con ese ideal, digamos, ¿no? No quiere decir que se lo hubieran logrado. Pero, bueno, vos contaste que hacía una doble vida, ¿no? ¿Por qué hacía una vida normal y a su vez la vida clandestina, ¿no? Sí, y hacia ahí, disculpa, no, iba a decir que, bueno, que me llamó la atención, aunque todos los nombres colombianos son así, pero igual me llamó la atención el nombre, es que Freddy Escobar Moncada, vaya nombre, ¿no? Sí, no, ¿qué ibas a decir, Miguel? No, que justamente en la entrevista con Freddy, que fue muy amable en acceder a que pudiéramos tener esta conversación, para mí fue sobre todo interesante, no solo el contexto histórico, político que él me comentó, sino encontrar ahí a la persona, y
a lo que implicó para él de repente, bueno, llevar esta vida, seguramente no sin pocas dificultades, en las cuales él, que me comentaba que en primer momento que lo capturan, porque fue capturado en 2 oportunidades, en la primera cuando corrió riesgo su vida, ahí bueno, todo el interrogatorio apuntaba a si él había estado infiltrado en su vida cotidiana. Entonces la respuesta de él era, bueno, pero yo tenía que vivir, o sea, eso significaba que estaba infiltrado en mi familia, entre mis amigos, No, él de alguna manera había decidido llevar a cabo esa tarea con sus convicciones e inevitablemente implicaba, bueno, tener esta división, ¿no? Y a mí me fue muy interesante escuchar eso porque me llevó a pensar que por supuesto no en el mismo contexto que Freddy, pero todos de alguna manera vivimos una vida infiltrada, ¿no? Y yo justamente a Freddy le decía que uno lleva una vida pública, una vida privada y una vida secreta. Esto es bastante típico entre cualquiera de nosotros. Y ahí de alguna manera uno corrobora también en la vida cotidiana, sin ser guerrillero, que también tenemos algo de infiltración, de división, ¿no? De este estado como, bueno, de estar en un lugar, pero siendo extranjero también, ¿no? En nuestra vida cotidiana incluso. Bueno, Miguel, vamos a otro temita musical y nos queda un poquito más. Tina FM 88.5 MHz en Cosas de la Vida a la hora del té a las 5 de la tarde. Y acá tenemos otro mensaje de Mercedes Alterini. Hola Marta, muy buen programa, besos. Muchas gracias Mercedes, muchas gracias a todos. Bueno, Miguel, como no nos queda mucho, yo te quería a ver si nos podías contar algo sobre distintas actividades que vos estuviste haciendo y un poquito lo que vos habías hablado en la universidad sobre este tema y el tema de la violencia, ¿no? Sí, bueno, acá debo decir que la profesora Luz Dari Ruiz Botero, que como te decía fue quien gestionó mi llegada a Medellín, profesora, investigadora del Colegio Mayor de Antioquia y de la Universidad de Antioquia, no solo tuvo la amabilidad de hacerme participar en 2 de sus clases con estudiantes que fueron muy interesantes ese intercambio, sino que ella misma también gestionó una reunión con profesores universitarios en una biblioteca para que conversáramos sobre los problemas, las dificultades con las cuales se encuentran estos profesores con los estudiantes que de tanto en tanto, bueno, manifiestan episodios de angustia, intentos de suicidio, y ahí fue también algo muy atrayente lo que ellos pudieron comentar sobre estas experiencias, porque efectivamente se encuentran en ese marco, en ese contexto de la universidad, con fenómenos que se desencadenan en los chicos y en las chicas, fenómenos anímicos, y ahí aparece la pregunta, la interpelación respecto a qué hacer con eso. Entonces, poco lo que estuvimos conversando allí es que estas universidades, tanto el Colegio Mayor como la Universidad de Antioquia, muy diferente a la universidad que conocimos vos y yo, Marta, son universidades muy alojadoras, con muchas instancias de como te dijera, de recepción, de enlace de los estudiantes con los profesores. Son lugares en general bastante cálidos, ¿no? Que le proveen un contexto a los chicos y a las chicas donde pueden ir a la universidad, quedarse todo el día, tienen sus barcitos, su biblioteca, sus lugares para hacer deporte, incluso lugares para dormir la siesta, te diré, los que se quedan todo el día. Bueno, y que quizás justamente lo que estábamos conversando es que este encuadre o este contexto tan alojador es el que justamente desencadena que los chicos manifiesten sus problemas.
Ajá. y sus angustias y sus dificultades anímicas, ¿no? Ajá. Lo cual, bueno, fue interesante de esclarecer porque, claro, llama la atención, pero lo que yo les comentaba es que ahí podemos quizás hacerlo corresponder con algo que atañe a la adopción, ¿no? Porque vos y yo sabemos que Sí. en los procesos de adopción, por ahí nenes y nenas que vienen de una situación traumática, de lugares de vulneración en la infancia, cuando son acogidos por la familia adoptante que les provee una seguridad, un marco, un contexto, un alojamiento, luego de un tiempo, quizás un primer momento de pacificación, pueden suscitarse problemas y dificultades, porque justamente desde el contexto alojador es desde donde empiezan a leer las marcas que dejaron aquellos episodios traumáticos. Entonces, Claro, lo que claro, no se sí. desencadenó en el primer momento, porque quizás en ese Claro. momento era el día a día de la supervivencia, se desencadena en este momento en el cual uno diría, pero ¿cómo puede ser que en este contexto justamente de tranquilidad, donde los chicos ya están seguros, abrigados, resguardados, Claro. se susciten los problemas? Bueno, es lo mismo que Claro. podríamos decir de los soldados que estuvieron en la guerra, Claro, y claro. sobreviviendo como pudieron, y cuando llegan a su casa, regresan a su hogar Sí. en un contexto seguro, ahí desencadenan los episodios Claro, traumáticos. porque lo que tenemos que aclarar, a ver, es que toda esta población, a ver, viene, es consecuencia de haber vivido todos esos años, ¿sí? Es decir, Efectivamente. todos esos años de violencia, todos esos años donde yo te escuché contar a vos que las poblaciones tenían que transportarse de una localidad a otra, ¿sí? Y dejar todo porque no podían quedarse en el lugar, donde hubo personas que recibieron balazos o heridas de balas que andaban perdidas por ahí, y las recibieron en su propio cuerpo, mucha gente que murió, etcétera, 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 ¿no? Sí, sí, Y esta efectivamente. generación es consecuencia de todos esos, ¿eh? Efectivamente, así como podemos decir que también en nuestra sociedad tenemos todavía las marcas de la violencia, ¿no? Sí. Suscitada durante los años de la dictadura y después por distintos episodios también, por los lugares, bueno, donde la pobreza es extrema, lo cual también representa una situación de violencia. Sí. Sobre esas marcas, las personas vuelven como pueden y desencadenan episodios anímicos. Y en el caso de Medellín, por supuesto, es una ciudad que tuvo su momento de extrema violencia, de la mano del narcotráfico, la guerrilla, los paramilitares, y bueno, y esas, aun cuando es una ciudad que está pacificada en este momento, bueno, relativamente pacificada, digo, no es la Medellín de los años 90 ya, de Claro. todos modos, esas marcas, seguramente sobre esas marcas vuelven los y las jóvenes, ¿no? Claro, claro. Y bueno, Sí. Miguel, tenemos que ir dejando y quiero leer dos mensajes. Uno que dice, hola Vicky, muy interesante la charla y siempre es un placer escuchar al licenciado Lares. Esta es Lidia. Y Alicia Elena que dice, bendecido programa Marta. Bueno, Miguel, te agradecemos un montón como siempre. Y vos sabés que escuché a alguien una frase que la quería repetir porque es muy cortita y dice, en la guerra siempre se pierde porque se mata o porque se muere. Y me pareció interesante repetirla. sí, por supuesto. Porque no es que nadie gana. Bueno, Miguel, nos tenemos que ir lamentablemente, pero continuaremos en la próxima. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación, Marta. Bueno, gracias a vos y los esperamos a todos, como siempre, los espero a todos. Acuérdense que es ahora el tercer jueves de noviembre, que es 17 de noviembre, porque estamos llevando la frecuencia de primero y tercer jueves de mes. Así que los espero la próxima, jueves 17, como siempre por Radio FM Nueva Argentina, 88.5, en Cosas de la Vida a la hora del té. Un abrazo y hasta la próxima.